Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 19 de diciembre del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, el Caribe, Gaza, Guatemala, Moscú, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, entre otros. Bienvenidos pues a estos sus titulares. Así fue que en la edición pasada pues nos estuvimos despidiendo, pero como que nos estamos despidiendo ya mucho. Decíamos que era ya la última del año, pero aquí vamos con otra porque no nos resistimos sin estar informando y formando a nuestra audiencia y pueblo en general. Estos son nuestros titulares. Ordenan a la policía rastrear e incautar medicamentos acaparados en todo el país. Felicidades, audiencia de Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. Casa estudio, oiga, dramático entre comillas, era una casa para asesinar como si fueran dados en combate, dados de baja, ¿no? Grave amenaza de USA contra Venezuela. En nombre del narcotráfico hacen cualquier cosa, como es tumbar presidentes, falsear democracias, entre otras. Renovación de lucha pueblo boricua. No todo fue bueno en Medellín. Cundinamarca fortalece su ecosistema de innovación. La educación pública avanza. Ratifican denuncias contra Banco del Pacífico y Hacienda San Simón. Oiga, denuncian ataques contra buques en el Pacífico. Mantener vivo minigualdad. Niñez colombiana pide cuenta de Defensoría del Pueblo. ONU aprueba soberanía del pueblo palestino. La telaraña invisible, independencia total de Venezuela en lo productivo, apertura de mercado internacional desde Brasil, golpe electoral en Honduras, acuerdo militar USA-Paraguay, Rusia avanza en Ucrania y últimas del suramericano. Esas son pues, querida audiencia, los titulares del noticiero del día de hoy, 19 ¿de qué? De diciembre, papá, de diciembre del 2025. La contratación social de EPM es un modelo que permite que las juntas de acción comunal construyan infraestructura para los servicios públicos con el fin de beneficiar a sus propios barrios, como la instalación y ampliación de redes de acueducto y alcantarillado y otras obras que transforman el territorio, generando empleo local, fortaleciendo a las organizaciones comunitarias y mejorando la calidad de vida. Jorge Gómez, representante legal de la Junta de Acción Comunal de Blanquizal, nos comparte cómo va el proceso en su comunidad. Que este proyecto se empezó a gestar con la idea, digamos, y la solicitud de la misma comunidad hacia la Junta de Acción Comunal. A partir de ahí se empezaron a hacer unos diagnósticos, un análisis, y digamos que nos trae hasta el día de hoy que se está pudiendo materializar como la ejecución de esa idea inicial que sale por parte de la comunidad. Bueno, entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente también de unas cosas que se están dando, algunos atacando, dizque porque la JEP no emite condenas, que lleva muchos años sin hacerlo, pero apenas emite condenas, entonces brincan que esto ya es persecución política. Pero en este caso que les vamos a indicar, no deja duda, no deja el más mínimo manto de duda sobre lo que siempre se ha afirmado. Y para que algunos digan que es una acusación falsa, que fue una condena injusta, que es persecución política a alguien, pues vamos a ver lo que dice un mismo amigo, o mejor, bueno, evitémonos los adjetivos y ahí lo tienen. Otra cosa que también me da mucha tristeza y lo tengo que hablar es de una famosa casa, una casa que le colocaron el nombre Casa Estudio. Juan Carlos Quirós, un oficial del ejército, revela la maquinaria de la muerte en Antioquia. La Casa Estudio de los falsos positivos en Antioquia. Una casa que estaba situada entre los municipios de Granada y Santuario. Juan Carlos Quirós, quien fue segundo comandante del batallón de artillería número 4 entre 2001 y 2004, confesó cómo utilizaron a habitantes de calle como carnada, para después presentarlos como supuestas bajas en combate.
En un testimonio que remueve las cicatrices del conflicto armado colombiano, Juan Carlos Quirós, el segundo comandante del Batallón de Artillería número 4 en Antioquia, ha confesado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como su unidad utilizó a personas en situación de calle como carnada para simular bajas en combate, un engranaje clave en el escándalo de los falsos positivos. En esta casa llevaban a aquellas personas que iban a ser asesinadas, a las que recogían en Medellín. Esta revelación, divulgada en una audiencia pública, no solo ilustra la profundidad de las ejecuciones extrajudiciales, más de 6.400 casos documentados entre 2002 y 2008, bajo el gobierno del hermano del apóstol Santiago, comandante del grupo paramilitares Los 12 Apóstoles, sino que expone las tensiones persistentes en la implementación de la justicia transicional, 7 años después del acuerdo de paz de 2016. Por las zonas más vulnerables, los recogían con falsas ofertas de trabajo, los llevaban allá a la famosa casa, allá los tenían 4 o 5 días. Quirós, quien ocupó su cargo entre 2001 y 2004 bajo el gobierno de Álvaro Uribe, describió con precisión quirúrgica el modus operandi. Seleccionábamos a habitantes de calle, vulnerables y sin redes de apoyo. Los atraíamos con promesas falsas de trabajo o comida, y los desplegábamos en zonas de confrontación con las guerrillas. Una vez abatidos o capturados por el enemigo, los presentábamos como guerrilleros caídos en operación, relató ante magistrados de la JEP, según el informe oficial de la audiencia. Esta casa estudio, como se autodenominaba el batallón, operaba en el Urabá antioqueño, epicentro de la guerra contra las FARC y las AUR, donde la presión por resultados militares era asfixiante. Los peluqueaban, les daban de comer, les cambiaban la ropa y lo más triste, les enseñaban a disparar. El testimonio, corroborado por documentos desclasificados de la época, vincula directamente estas prácticas a incentivos estatales, bonos, ascensos y condecoraciones por bajas efectivas. El contexto histórico es ineludible. Es pues como los colegas de 90 Segundos han hecho esta nota, donde indican que a la casa la llamaron casa estudio para asesinar allí como si fueran dados en combate a muchas personas inocentes. Particularmente iniciaban por los habitantes en condición de calle, pero así se iban yendo para toda la dirigencia social, sindical y popular, y también aquella política de izquierda. Eso era para todo Chumbimba Ventía Papá. Esto fue una situación dramática. Bueno, ahora nos vamos para otro saludo que llega desde Medellín, y esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal, amigo y compañero Saúl Ignacio Peláez, para con la audiencia de Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. Adelante, Saúl, lo escuchamos. A toda la amable audiencia de Radio Clarín de Colombia, lo mismo que de Clarín de Colombia, ya que se ha cumplido hace poco 41 años de existencia, les deseamos aquí, desde la hermosa ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, desde la corresponsalía que desde hace algo más de 3 años cubrimos este territorio, de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, les deseamos a todos ustedes unas felices fiestas, que estas fiestas sean de alegría, de moderación con la bebida, de moderación con los alimentos, nada de quemar pólvora de ninguna manera, porque eso afecta a los animales silvestres, a los animales de compañía, eso afecta también la salud física y otras tantas más de nosotros los seres humanos, y que esta Navidad sirva de un buen preludio para el 2026, para que el año 2026 sea provechoso y muy bendecido para todos nosotros. Un abrazo desde acá, les deseo felices fiestas en alegría y en paz. Muchas gracias por esta compañía durante todo el 2025 y haremos mejores cosas para el 2026. Bendiciones y un abrazo de parte de este servidor, Saúl Ignacio Peláez Arango, aquí en la ciudad de Medellín, con la corresponsalía para Radio Clarín de Colombia. Un gusto y un placer.
Gracias a usted, compañero, amigo, hermano en causa, Saúl Ignacio Peláez. Y es verdad, quería e imprescindible audiencia de su noticiero Radio Clarín de Colombia y de Clarín de Colombia. Que tengan muchos éxitos, muchas felicidades, no solamente en la temporada decembrina, sino también el año que se nos avecina, que ha de ser un año más de lucha sin claudicar e incansable por la emancipación de nuestros pueblos. Comenzar con una nueva metodología, un nuevo estilo y una nueva actitud, porque no solamente necesitamos gobiernos, también necesitamos es la toma del poder, y en este caso particular en Colombia. En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. 41 años ya, 12 de diciembre de 1984. ¿Cómo pasa el tiempo? Y yo me considero sardino. Regresamos con el noticiero. Grave amenaza de USA contra Venezuela. Así nos lo hace saber desde Suecia José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su amenaza más grave hasta ahora contra Venezuela, anunciando el despliegue de la mayor armada militar frente a sus costas en la historia de Sudamérica. En un mensaje publicado en The Truth Social, Trump afirmó que esta fuerza seguirá creciendo y que el impacto será una conmoción nunca antes vista. Además, acusó a Venezuela de haber robado tierras y petróleo de Estados Unidos, cuando es Washington quien ha saqueado activos y recursos venezolanos mediante bloqueo y confiscaciones. Como parte de esta escalada, Trump anunció un bloqueo total a los petroleros venezolanos luego de que la semana pasada Estados Unidos incautara un buque cargado de crudo con destino a Cuba. Se trata de una flagrante violación del derecho internacional ante el silencio de muchos gobiernos europeos y del mundo. Pese a la amenaza de invasión, en Caracas la vida cotidiana continúa, pero el temor existe. Una voz desde la capital venezolana lo resume así: una invasión sería una catástrofe para nosotros y para nuestros hijos. Nunca hemos vivido una guerra. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Es que los misiles no son inteligentes tanto como para decir que solamente van a golpear al azul menos al rojo, ni al negro, ni al descolorido. Esto va dándole piso a todo mundo, papá. Y hablando de lo mismo, entonces es que en nombre de la guerra o en nombre del narcotráfico se hace cualquier cosa. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Guatemala, Marcelo Coglucci. Adelante, Marcelo. Buenos días, audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema bien complejo, controversial, el tema del narcotráfico. ¿Por qué decimos complejo y controversial? Porque hoy, en nombre del narcotráfico, se puede hacer cualquier cosa, invadir un país, por ejemplo, como presumiblemente lo puede hacer Estados Unidos, para robarse literalmente el petróleo venezolano. A ver, drogas, estupefacientes, sustancias psicoactivas que nos sacan de la realidad. Eso ha existido siempre, en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. Alcohol etílico, plantas alucinógenas, hongos, en fin, es una constante humana. La gente huye de la crudeza de la realidad a través de estupefacientes. Sucede algo muy especial. En el siglo XX, a inicios del siglo XX, se empieza a vender esto como un producto comercial más. Y para la década de los 60 comienza un desarrollo impresionante, un crecimiento exponencial. La droga pasa a ser una mercadería más que da muchísimo dinero y muchos grupos ganan fortunas con esto.
y sirve como coartada política en nombre del combate a este flagelo, supuesto flagelo, que es el narcotráfico. Se pueden invadir países. Si es un problema de salud, hay que poner ejércitos de médicos y psicólogos para atender esto, no ejércitos armados hasta los dientes. Esto es lo que estamos viendo hoy con el narcotráfico. Tema complejo. Para Radio Clarín de Colombia informó Marcelo Colucci. Así es, Marcelo, es los pretextos, el ladrón bufón, buscando justificar lo injustificable. Gracias, Marcelo. Y continuamos, nos vamos para Puerto Rico, pero nuevamente antes escuchémosle. En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. Y dicen los boricuas que el preámbulo del nuevo año no significa tanto fiesta, sino la preparación, la oxigenación, el tomar nuevo oxígeno y nuevos ánimos que redunden en la emancipación de su pueblo boricua. Así nos lo hace saber desde Puerto Rico nuestra corresponsal Berta Lluversesi. Adelante, Berta, la escuchamos. Días, audiencia. Ya estamos a las puertas de un nuevo año y para el pueblo boricua significa una renovación de nuestra lucha por la independencia y soberanía para que con nuevos bríos retomemos a la vez la batalla contra la militarización de nuestro archipiélago. En el año 2003 pudimos sacar a la fuerza naval más poderosa del mundo, a la Marina de los Estados Unidos, luego de 4 años de lucha incesante donde todo el pueblo, independientemente de sus creencias políticas, se unió valientemente enfrentando palizas y arrestos por parte de las fuerzas de seguridad gringas. Un pueblo unido, decidido a cerrar las bases que almacenaban todo tipo de armas mortales y practicaban su terrorismo, bombardeando las playas cristalinas de nuestra pequeña isla de Vieques, sembrando dolor, enfermedades y muertes en esa población. El pueblo dijo basta y lo logró. Ahora, con su nueva versión de la doctrina Monroe, pero con la adición de la nueva tecnología bélica, el imperio pretende utilizarnos nuevamente para atacar países hermanos, principalmente a Venezuela, con el objetivo de apropiarse primordialmente de sus recursos energéticos. Y para eso están llenando nuestra isla grande, Puerto Rico, de tropas, armamentos y vehículos militares, tanto terrestres como marinos y aéreos, para entrenar a su ejército de muerte. Y no se circunscriben a sus bases militares que desgraciadamente, aunque algo inactivas, aún tienen regadas por nuestro territorio, sino que practican en todo el terreno que les convenga, sin permiso, sin disculpas, sin piedad a sus residentes. Lo hacen porque pueden. Porque en el 2015, en un caso jurídico de doble exposición, donde se discutía si a una persona se le puede juzgar por el mismo crimen en cortes federales estadounidenses y en cortes puertorriqueñas, la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó claro que Puerto Rico le pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. O sea que para quienes aún pensaban en la falacia del Estado libre asociado como un Estado en colaboración con los Estados Unidos, tuvieron que despertar a la realidad de que somos una colonia clásica del siglo pasado, sin derechos ni autonomía. Así que la única forma de detener el abuso de los gringos es la independencia. Mientras tanto, se organizan manifestaciones en solidaridad con Venezuela, a la vez que seguimos con nuestra lucha centenaria por la liberación definitiva. Fuera gringos del Caribe, Venezuela se respeta. ¡Viva Puerto Rico libre! Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluversesi. Y que viva las justas luchas del pueblo boricua allá en Puerto Rico. Gracias, Berta. Y nos regresamos de Puerto Rico a Colombia, donde el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel
gobernador del departamento de Cundinamarca, permite que se fortalezca su ecosistema de innovación en el encuentro territorial Siempre 2025. Esta vez muy al estilo de nuestra colega aliada en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Con la participación de cerca de 400 cundinamarqueses, entre empresarios, emprendedores, representantes institucionales y aliados estratégicos, se realizó en Ágora, Bogotá, el encuentro territorial de los Centros Provinciales de Innovación y Emprendimiento Siempre Cundinamarca 2025, una jornada orientada a fortalecer la innovación, el emprendimiento y la articulación regional en el departamento. El evento, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, contó con una agenda que integró conferencias, paneles, espacios de diálogo y muestras culturales, resaltando la identidad territorial y el papel de la innovación como motor de desarrollo productivo en las provincias. Durante la apertura institucional se destacaron los avances de los Centros Provinciales de Innovación y Emprendimiento Siempre como una estrategia clave para impulsar la formación, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades empresariales en el territorio, que en 2025 evidenció logros en materia de acompañamiento, formación y participación de emprendedores y empresarios. Arturo Melo Román, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Cundinamarca, resaltó la consolidación de esta red y su impacto regional. Escuchemos. Tuvimos el encuentro territorial de Siempre Cundinamarca en el Ágora, acá en Bogotá, de la mano de la Cámara de Comercio. Hoy estamos celebrando, la consolidación de los 15 centros de innovación y los 2 centros de innovación que tenemos satélite con la Universidad de La Sabana y con SUPO. Durante el evento se generaron experiencias de los mejores emprendimientos que han pasado en Cundinamarca. Tenemos 400 personas asistiendo a este evento de las 15 provincias. Hemos tenido muestras culturales, muestras académicas. Se enseña cómo emprender, se enseñan las mejores prácticas para construir esos modelos de negocio, para que los sueños se vuelvan realidad. Aparte de ello, hemos traído una agenda de las mejores prácticas, de los mejores emprendimientos que tenemos en Cundinamarca. Se han planteado que hay alrededor de 400 emprendimientos, pero aparte de eso, hoy tenemos aquí 400 personas de las 15 provincias que nos visitan. Estamos consolidando nuestro centro de innovación, nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento para Cundinamarca. La jornada continuó con los paneles de empresarialidad en las provincias y encuentro con Cundinamarca desde las instituciones, donde se compartieron casos de éxito y aprendizaje derivados del trabajo conjunto entre empresarios, gobiernos locales y los centros Siempre. Además, el conversatorio Experiencias que Inspiran presentó el caso de Aprolecho en el municipio de Chocontá como ejemplo de innovación social y fortalecimiento productivo. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna, en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Y oiga lo que viene en mi querido Locombia. Para aquellos esclavos que defienden a su amo, que dicen que la culpa es del gobierno del cambio, que eso es Petro. No, señores, oiga. Petro ordenó, y lo están haciendo y lo están demostrando muy bien ya la ejecución de la orden. Siguen los titulares, la educación pública avanza, ratifican denuncias contra el Banco del Pacífico y Hacienda San Simón, anuncian ataques contra buques en el Pacífico, mantener vivo un Ministerio de la Igualdad, la niñez colombiana pide cuenta a la Defensoría del Pueblo, entre otros, y así vamos muy al estilo de la voz de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Luis Alberto Albán Urbano, diputado. Partido Comunes. La educación pública avanza. Se aprobó la reforma a la Ley 30, de la que somos coautores, para garantizar financiación real y sostenible a universidades e instituciones públicas. Un triunfo del movimiento estudiantil y profesoral. Invertir en educación es invertir en futuro. RTBC. Presidente Petro ordena a la policía rastrear e incautar medicamentos acaparados por EPS en todo el país. El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional identificar e incautar medicamentos. Ahí tienen nada más una de las miles de muestras ya de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de mi país. Vea, son los medicamentos. Muchos
ya está vencidos, otros todavía están vigentes, medicamentos en las bodegas acaparados para no entregárselos a los usuarios, a los pacientes como usted o como yo, y después convertir esto en un caballito de batalla, víspera de hora de elecciones, para decir que el culpable es el gobierno del pacto histórico en Colombia. ¿Cómo mienten? Pero se les cayó la careta, vea, ahí están y van a caer muchos más. Medicamentos que habrían sido acaparados por empresas prestadoras de salud en pueblos y ciudades de Colombia. El anuncio lo hizo durante la ceremonia de ascensos de la policía en la Escuela General Santander, en Bogotá, donde también defendió los avances en reducción de homicidios y cuestionó que los grandes grupos económicos aspiren a mayores rentas públicas, mientras proponen un aumento moderado del salario mínimo. RTBC. El presidente Petro reafirma sus denuncias en caso Banco del Pacífico y Hacienda San Simón. El presidente Gustavo Petro respondió este lunes a través de su cuenta en X a la decisión de un juez que señaló que no hay pruebas en el caso del Banco del Pacífico y en el papel del exalto funcionario Luis Alberto Moreno. El jefe de Estado afirmó que la evidencia existe desde hace más de 2 décadas y que está consignada en debates parlamentarios y en publicaciones editadas en su momento por Círculo de Lectores y el diario El Tiempo. De Revista Raya, empresa colombiana, señalada de fraude en Honduras, será decisiva en las elecciones colombianas en 2026. Tras las presidenciales de Honduras el pasado 30 de noviembre, Salvador Nasralla acusa a Grupo ASD, empresa colombiana contratada para operar el sistema oficial de conteo preliminar, de fallas, restricciones a observadores y reinicios del sistema electrónico sin veeduría. La divulgación de resultados tuvo apagones y demoras. En Colombia, ASD arrastra cuestionamientos por la suma errónea de votos en elecciones pasadas y tendrá la misma tarea en las de 2026. Bueno, así avanzan pues nuestro noticiero ya como la última emisión de este año 2025. Claro que si algo extraordinario se presenta, ahí estaremos informándoselo, dándoselo a conocer, porque no descansamos. Hombre, es que no hay tiempo para el descanso. ¿Quién dijo eso? En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. Y continuamos con Colombia, más concretamente en Medellín. Accidente del bus, el final de la Copa y la Comisión Accidental del Consejo sobre Economía Popular y otras fueron algunos lunares de lo que se presentó, porque no todo fue bueno en Medellín, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Buen día, amable audiencia, y un saludo especial en esta Navidad. No todo lo que transcurre en el departamento de Antioquia y en el distrito de Medellín es bello en Navidad. Lamentablemente, durante esta semana que va transcurriendo hemos tenido 3 hechos muy complejos. El primero de ellos es el accidente de un bus de turismo que hacía la ruta de regreso con los estudiantes del Liceo Antioqueño en Bello de cumplir el paseo de grados en el municipio de Tolú con rumbo a la ciudad de Medellín, y se accidentaron el fin de semana pasado a la altura del municipio de Segovia, un abismo de 60 metros donde quedaron truncados la vida de 16 estudiantes y el conductor que maniobraba el vehículo, que a causa del sobreesfuerzo, el microsueño y algunas fallas mecánicas quedaron en el camino, y con 17 heridos que se están atendiendo en varios hospitales del nordeste antioqueño y de la capital de la montaña. El segundo hecho, reprochable por cierto, fue lo que pasó en la final de la Copa Colombia una vez terminado el partido, donde Atlético Nacional ganó por 1-0 a Independiente Medellín, con los incidentes entre las barras del Poderoso de la Montaña y del equipo verde, que ha dejado un saldo hasta ahora de 59 heridos, con muchos de ellos con mucha importancia, y entre ellos 7 policías. Y la administración distrital, haciéndose de la vista gorda,
sin ver necesariamente qué fue lo que pasó realmente en todo el operativo para ese partido trascendente. Y un tercer hecho para terminar este informe es que se cumplió el último de los eventos dentro del Consejo de Medellín, que fue una comisión accidental para las economías populares y los venteros ambulantes en su 4º capítulo, con detalles muy tenebrosos de parte de la administración distrital, y lo que se asoma es una masacre laboral de todos los venteros ambulantes del territorio, sin que esta y varias organizaciones que lo han denunciado, la institucionalidad haga algo totalmente diferente. Hay que esperar qué pasa a principios del año entrante. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. Y no fue un medio de comunicación creado al calor de una pauta publicitaria, no señores. Esa es la diferencia. Aquellos medios que crearon, que aparecieron así por un peso, así mismo desaparecen, porque cuando no se los den, no les den la envoltura del caramelo, pues desaparecen automáticamente. Clarín de Colombia nació fue al calor de las luchas. Cuando una vez la policía arremetía contra unas madres de familia en el sur de Bogotá, entre los barrios San Carlos, San Benito y Tunjuelito, que hacían filas durante una semana esperando que llegara el primer camión cisterna a venderles el galoncito, el bidoncito del cocinol. Recordarán los de la antigua generación, los humanos, que ya los jóvenes ya poco, no conocieron de eso, de esa tristeza. Y muchas veces el camión se devolvía porque un politiquero de turno llamaba al conductor que se devolviera con esa máquina que dijera que se agotó para que fuera a vendérsela a otro barrio o a otro pueblo. ¿Cuál era el cuento? Es que el cocinol generaba votos. Oiga, eso valía más que el oro mismo. Entonces ya lo último, la gente cansada cuando se devolvían estos camiones, cuando llegaban y que se devolvían sin distribuir todo el cocinol en el sector, porque otras veces no llegaban porque estaban distribuyéndolo donde generaba votos y donde generaba plata a los líderes políticos del sector. Entonces las madres de familia, que eran las que mayormente estaban haciendo las filas, formaban la pelea papá. ¿Y quién es el que se está devolviendo? Aquí no había camión que se devolviera, no había conductor que con su cruceta o madrazos agarrara a la gente o a pata o a piedra, no. O que sacara, porque cuando eso era permisible que andaran con el fierrito, la chopo, la pistola o el revólver, cuando eso no estaba restringido el porte del arma. Y no importaba que llegara la policía a favorecer a los politiqueros, las madres de familia encarnizadas defendían su derecho a tener cocinol porque no tenían otra forma de cocinar, es que no había. Y así continuamos, nos vamos a la parte internacional. La ONU aprueba soberanía del pueblo palestino, acusan a Israel por sus actos criminales, el holocausto que está realizando en la Franja de Gaza y otros. La telaraña invisible, independencia total de Venezuela en lo productivo, apertura al mercado internacional desde Brasil para la agropecuaria, golpe electoral en Honduras, acuerdo militar USA-Paraguay, Rusia avanza en Ucrania y nuevamente muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Wafa Palestina. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución que afirma la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría el proyecto de resolución titulado Soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en las colinas sirias ocupadas del Golán sobre sus recursos naturales. 156 países votaron a favor de la resolución, mientras que 8 se opusieron y 10 se abstuvieron. Telesur, CPI rechazó recurso de Israel para frenar investigación sobre crímenes en Palestina. La CPI rechazó una solicitud israelí de frenar investigación sobre crímenes cometidos en Palestina iniciada en 2021 por solicitud de la nación árabe. Cuba debate. La telaraña invisible, Atlas Network contra Cuba, una red global de tanques pensantes libertarios, un entramado de fundaciones y medios pro democracia, y un activista argentino hiperactivo en X a partir de documentos públicos.
estudios académicos y análisis de redes sociales. Este análisis reconstruye cómo opera Atlas Network en América Latina, cuál es el papel de Agustín Antonetti en las campañas digitales contra el gobierno cubano, y qué conexiones se observan con actores financiados por el gobierno de Estados Unidos. Telesur. Venezuela pretende alcanzar independencia total del país en el ámbito productivo. Venezuela pretende alcanzar la independencia total del país en el ámbito productivo, con la sustitución del 100% de las importaciones como guía infalible. Agencia Brasil. Lula destaca apertura de 500 mercados internacionales para la agropecuaria. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este lunes 15 que el trabajo colectivo del gobierno y la calidad de la producción nacional son los responsables de la apertura de más de 500 mercados internacionales para productos agropecuarios brasileños entre 2023 y 2025. Telesur. Golpe electoral en Honduras. Xiomara Castro convoca al pueblo ante intentona golpista. La presidenta Castro denunció con base en informes de inteligencia que el expresidente indultado por Trump, Juan Orlando Hernández, planea entrar a Honduras para proclamar ilegalmente a un nuevo presidente y dar un golpe. Brasil 247. Estados Unidos firma acuerdo militar con Paraguay para entrenamientos conjuntos. El acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado entre Estados Unidos y Paraguay, permitirá, entre otras medidas, la realización de entrenamientos militares conjuntos y el intercambio de información de inteligencia, afirmó este lunes 15 el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. TASS Rusia. Kupiansk bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Principales datos sobre la situación en la ciudad. La situación en Kupiansk está completamente bajo el control de las tropas rusas. Todos los distritos de la ciudad están bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, informó Leonid Sarov, jefe del centro de prensa del Grupo Militar Occidental. Fin de las noticias. Gracias. Ese era un ligero y apretado resumen internacional muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Y nos regresamos para Colombia, el deporte. Oiga, en este caso, en las últimas del fútbol suramericano. Oiga, y bien recargaditos muy al estilo de Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, con las últimas del fútbol suramericano y sobre todo con lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia. Comencemos. Final de Copa Brasil, aunque antes hay que hacer referencia a los resultados de las semifinales en definitiva. Fluminense 1, Vasco da Gama 0, pero por agregados iguales, ya que Vasco da Gama había ganado en la ida 2-1, se fue a la tanda de los tiros libres desde el punto penal y Vasco da Gama venció la serie a Fluminense por 3-2. Corinthians 0, Cruzeiro 1, y por agregado también se fueron a la tanda de los tiros libres desde el punto penal y Corinthians ganó la serie 5-4, y en el partido final que fue el miércoles, Corinthians y Vasco da Gama empataron a 0 tanto en el partido de ida en Sao Paulo. Este fin de semana se juega la final en Río de Janeiro, donde Vasco da Gama es el local contra Corinthians, en este caso propiamente dicho. Pasemos al fútbol argentino. Estudiantes de La Plata, al empatar un tanto con Racing, tanto en el tiempo reglamentario como en el extratiempo, fueron a la tanda de los tiros libres desde el punto penal y venció a Racing Club de Avellaneda por 5-4, coronándose campeón del segundo semestre de la Liga Argentina de Primera División y con el segundo cupo argentino para Copa Libertadores de América. Les recuerdo que este fin de semana se juega el Trofeo de Campeones, en el caso de Estudiantes de La Plata contra el campeón del primer semestre, Platense. Y para cerrar con el tema del fútbol colombiano, que se definieron ya las dos finales, tanto de la Liga Colombiana de Primera División en su segundo semestre, como la final de la Copa Colombia. Vamos así. Junior de Barranquilla ganó el título del torneo clausura de Primera División de Colombia al vencer 1-0 a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué.
y con el agregado contundente de 4-0, el equipo dirigido esta vez por Alfredo Arias se volvió a coronar campeón del fútbol colombiano, obteniendo la 11ª estrella. Y la final de la Copa Colombia, en el partido de vuelta, Deportivo Independiente Medellín, en su condición de local, no pudo ganarle al Atlético Nacional y perdió por 1-0 con gol de Andrés Romar, y por tercera ocasión consecutiva Atlético Nacional corona la Copa Colombia de seguido, llevando 3 años continuos con ese logro y con ese título. Y Atlético Nacional también gana el cupo a la Copa Suramericana, donde tendrá que jugar contra Millonarios el partido único, ya que eso ha sido sorteado en la Confederación Suramericana de Fútbol, y aparte de eso, América de Cali hará lo propio contra Atlético Bucaramanga. Mientras Independiente Medellín espera a Liverpool de Uruguay en la segunda fase preliminar, y Deportes Tolima espera al ganador entre Deportivo Táchira y uno de los representantes de Bolivia en segunda fase preliminar de la Copa Libertadores de América. O sea que lo que se viene para el 2026 para los equipos colombianos también es muy exigente. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Hombre, un gran reportaje ahí bien ampliadito. Para resumir tanto, muy rápido. Gracias, Saúl. Y recuerden, pues, querida audiencia, que este lapso de tiempo hasta el 11 de enero que nos reincorporaremos en los noticieros ordinarios, porque extraordinariamente cuando la noticia se produzca ahí estaremos dándola, que sea para el fortalecimiento, la oxigenación, la recapacitación, reformatearnos en la forma de pensar, de actuar y de ver el mundo, donde se mira como que el amo, como que es que eso es la necesidad. Hay algunos esclavos que piensan que si no se depende del amo se muere de hambre. Así era como aquella época cuando que alguien quería liberar a los esclavos. No, ellos mismos no se desprendían, porque entonces dizque allá afuera, pero era la matriz que le habían inyectado ya los esclavistas. Sea este tiempo decembrino y de año nuevo, el momento de la preparación, el fortalecimiento hacia la lucha, la formación hacia la lucha emancipadora de nuestros pueblos. Así es que, querida audiencia, por el día de hoy vamos llegando también al final de esta emisión. En su 41 aniversario, este diciembre 12 del 2025, Clarín de Colombia les desea ¡felices fiestas! Clarín de Colombia cumple 41 años, llevando hasta ustedes la mejor información. Felicidades, querida audiencia y pueblo en general, y entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.